Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, hoy de manteles largos, y le damos la bienvenida a alguien de casa. Anaí, gracias por aceptar ser parte de este gran proyecto de Torre Médica. Sé que has caminado de la mano conmigo desde que empezamos este gran sueño y un proyecto que quizás el concepto de Torre Médica que abarca el hecho de educar a la población, buscar un lenguaje y bueno, con invitados especiales. Bienvenida. Muchas gracias, muy emocionada de ser tu compañera aquí en la conducción. Y pues vamos a dar inicio a este primer bloque con la presencia del doctor Alejandro Serrano, quien nos va a hablar un poquito sobre hernias. Y gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias Anaí, gracias Julio. Pues sí, el tema de hernias bien frecuente, muy común en pacientes nefrópatas como los que tú manejas, Julio. Es bien común que el paciente detecte una bolita, un bultito en su abdomen, en su ingle, en su ombligo. Y entonces le llama la atención, ese bultito empieza a crecer, empieza a veces a generar molestias y no sabe qué hacer con él. Entonces es importante acudir a una revisión, que se identifique, que efectivamente se confirme que es una hernia. Y si es así, pues empezar a orientarlo y a caminarlo para llevarlo de la mano a un diagnóstico certero y después a ofrecerle tratamiento. Alex, ya tenemos la oportunidad y la experiencia de trabajar de manera conjunta en las cuestiones quirúrgicas. Sé que son cuestiones y más en pacientes como los que un servidor tiene la experiencia y a veces la angustia de tratar, porque obviamente son pacientes delicados, son pacientes muy sensibles y vulnerables, con tejidos muy friables, como le llamamos, que le llamamos muy frágiles para que el auditorio nos entienda. Tenemos que tener esa finura y esa habilidad quirúrgica para poder hacer una diferenciación de cuándo es un paciente quirúrgico, cuando lo podemos manejar de una manera más conservadoramente, pero esa parte, el auditorio a través de la sección de Torre Urbana, pues hace mención de que tiene una idea de qué es una hernia. No saben cómo se tratan, pero no todas las hernias son quirúrgicas, ¿cierto? Es un porcentaje pequeñito el que no debe operarse. La realidad es que son pacientes muy seleccionados los que podrían ser manejados de forma conservadora, pero el común denominador es que deberían operarse la mayoría de las veces, es una realidad. Pequeñitos casos pasan por ahí en donde podemos tomar la decisión de manejarlo expectante, estarlo vigilando, darle algunas medidas generales de cómo cuidar esa hernia, y es muy importante a todos los pacientes, si es que decidimos que va a ser manejo conservador, darle datos de alarma muy claros, muy precisos, que el paciente entienda, porque una hernia que estamos manejando de forma expectante, de forma conservadora, se puede llegar a complicar también. Entonces tiene que estar la persona bien enterada de cuáles serían los datos de alarma para que en un momento dado tomemos la decisión contraria de pasarlo a un quirófano y operarlo. Doctor Alejandro, por ejemplo, en el área de imagen, que es la que yo manejo, en algunas ocasiones por ultrasonido, cuando el defecto herniario es muy amplio, yo en algunas ocasiones no logro observar completamente las dimensiones o saber si el contenido de la hernia es nada más la grasita que cubre el peritoneo o ya existe a veces componente intestinal. Tú, por ejemplo, antes de decir, bueno, ok, le voy a hacer una cirugía, su tratamiento es quirúrgico, pero a todos los pacientes les pides tomografía o incluso puedes llegar a hacer nada más el tratamiento solo con el ultrasonido. Fíjate, Anaí, que sí es muy interesante esto que comentas, porque nos apoyamos muchísimo en rayos X, es fundamental. Aunque muchas veces podemos identificarlo de forma clínica, identificar la hernia, palparla, identificar el anillo, que es donde está el hoyito en los músculos, la realidad es que la radiología es fundamental para apoyarnos en el diagnóstico. Muchas veces, efectivamente, el radiólogo sabemos que depende mucho de su habilidad, del equipo que tenga para identificar a través de un ultrasonido la hernia. Por lo tanto, la tomografía es de mucha utilidad. La verdad es que no te puedo decir que en el 100% de los casos está indicada, pero sí es una herramienta muy útil en la actualidad para identificar la hernia, entrar con un plan quirúrgico, tener las dimensiones correctas y poder ofrecerle al paciente un plan bien estructurado de qué le vamos a hacer a esa hernia. Entonces, la verdad es que la radiología en este tema en particular es muy valioso. Esa parte del apoyo en la cuestión imagenológica, a veces hacemos uso y abuso de cuestiones, pero en el caso particular del manejo de toda la cuestión de tipo abdominopélvica, que es el área donde
Mayormente las hernias se dan a veces por defectos posoperatorios, donde se pierde la anatomía. Y esa parte es lo que te decía yo, en pacientes como el caso que hablábamos hace unos minutos fuera de cuadro, de no sabes qué te vas a encontrar, vas con una condición en la que la anatomía está totalmente perdida, vas buscando o una perforación o un vaso sangrante de forma espontánea, que fue el escenario, y que a veces la tomografía te arroja una cantidad de información, pero que la realidad la vas a tener en el quirófano y tienes que ir preparado en todos los sentidos. Tienes que estar preparado para cualquier escenario. Y obviamente no son casos en los que la cirugía mínima invasiva, como es la laparoscopía, sea una opción. Tienes que entrar a cielo abierto y ver en pacientes críticos con niveles de hemoglobina muy bajos, en los que el escenario para el cirujano, si no tiene ese grado, y Alex, y yo creo que el auditorio tiene que tomarlo muy en cuenta, ese grado de expertise que uno va adquiriendo paulatinamente con los años, va haciendo la diferencia. Yo les decía a ti, al doctor Aaron, antes de entrar a esta entrevista, que algo de lo que busca mucho Torre Médica es esa gente que está en un gimnasio quirúrgico constante. ¿Por qué? Porque la gente que nos ve a través de la pantalla va buscando resolver una situación como esta. Y muchas de las cuestiones herniarias a las que hacemos mención son operado, del reoperado. Esas manos que no tienen la sensibilidad quirúrgica de ofrecer una planeación quirúrgica apropiada, puede llevar a una condición que comprometa otras estructuras y que el paciente, en lugar de tener una mejoría, tenga un retroceso en la funcionalidad. ¿Por qué? Porque es un paciente con un fenómeno donde ya tiene adherencias, porque tiene una malla que ya está completamente adherida y hay que despegarla. Probablemente vamos a dejar una pared con una condición de incompetencia. ¿Por qué pensar siempre en manos expertas para poder operar una hernia complicada, no? Sí, es un tema muy delicado eso que comentas, Julio, porque fíjate que efectivamente cuando estamos frente a un paciente, esperamos y como cirujano uno dice, ojalá sea de primera vez, una hernia de primera vez, nadie le ha metido mano, es una hernia pequeñita. Uno se siente muy confiado y seguro de decir, bueno, esto lo puedo resolver sin problema. Pero efectivamente es un tema muy común actualmente, reoperar pacientes que vienen con hernias iniciales donde se operó una vez, hubo una recidiva, se operó una segunda vez, le pusieron malla, hubo recidiva. Entonces, efectivamente, el panorama, los casos se van haciendo más complejos y hay que decidir muy bien qué tipo de abordaje se le va a ofrecer a cada paciente y qué tipo de solución a su problema. Obviamente vienen con nosotros pensando en solucionar ya eso de forma definitiva. Sería un escenario muy malo saber que el paciente viene pretendiendo resolver su problema y que no lo resolvamos. Entonces, la forma de resolverlo es hacer una buena planeación apoyado de rayos X y contemplar todos los abordajes actuales que existen, como bien dijiste, el abordaje abierto, el abordaje laparoscópico, actualmente el abordaje asistido por robot. Hay un montón de alternativas actualmente que se hacen incluso antes de operar al paciente de una hernia, como dijiste, cuando hay una pérdida de dominio, pérdida de domicilio, como le llamamos nosotros, en donde las hernias ya son monstruosas, literal, son muy grandes, son de difícil manejo, y hay opciones antes de la cirugía, poner botox, hacer un neumoperitoneo preoperatorio, que es como poner aire en el abdomen para que los músculos den de sí y poder cerrar defectos muy grandes, muy complejos, en pacientes con tejidos ya manejados, con tejidos ya con fibrosis por las cirugías previas que han tenido. Es un concepto muy interesante el planear la cirugía de la hernia antes de llevar al paciente a quirófano. Eso es fundamental para lograr el éxito en la cirugía. ¿Y existe algún parámetro para que ustedes decidan colocar una malla? ¿A todos se las ponen o en qué circunstancias? Sí. Mira, actualmente la realidad es que las mallas deberían ponerse en todas las hernias. Es un concepto ni siquiera novedoso. La realidad es que tal vez ya podríamos decir incluso que no es aceptable operar a alguien y no poner una malla. Las posibilidades de que la hernia vuelva a salir, independientemente si es una hernia nueva, una hernia viejita, una hernia chiquita, una hernia grande, las posibilidades de que una hernia vuelva a salir si lo operamos sin malla son muy altas. Estadísticamente te puedo decir que van hasta el 50, 60%. No es aceptable para un paciente someterlo a un riesgo quirúrgico, someterlo a una hospitalización, a un procedimiento anestésico, si sabemos que las posibilidades de que la hernia vuelva a salir pues son altas. En cambio, poniendo mallas, esos riesgos
se disminuyen muchísimo a un nivel aceptable para someter a un paciente a una cirugía. Y tomando en cuenta algo muy importante, yo creo que vale decirlo, la evolución que ha tenido en los avances en la medicina, el tipo de materiales hipoalergénicos, la finura que se tiene en esos materiales, digo, los que hemos tenido la necesidad, digo, tratamos pacientes, digo, y retiramos de repente catéteres de diálisis peritoneal, a veces por necesidades emergentes en pacientes que llegan ya con catéteres casi de fuera, en cuestiones clínicas, y tú dices, bueno, es más el riesgo de dejarlo ahí casi abocado por el riesgo de volver a tener una condición de peritonitis, pero te das cuenta de que ese tejido está súper sensible y el paciente en condiciones como las de mis pacientes con insuficiencia renal tiene una condición de desnutrición severa. Yo sé que si ese paciente lo sometemos a una intervención, el tejido va a estar sumamente adelgazado y en manos que no sepan manejar ese tipo de tejido, la condición de eventración posoperatoria es así casi segura. Por eso entiendo que los artículos hoy no hablan de hernioplastías sin hablar de una concepción de la colocación de una malla de forma apropiada de acuerdo al defecto. Por eso la evaluación primaria del tamaño del defecto, como tú lo mencionabas, y el contenido, porque probablemente la característica del contenido te va a hacer la diferencia del nivel de severidad que tiene esta hernia y obviamente el diámetro de la misma para saber cuánto vas a corregir, ¿no? Sí. Y hablo de gente con hernias posincisionales, ¿no? Digo, los que hoy vivimos en pacientes donadores, por ejemplo, que fueron expuestos a lumbotomías, ¿no? Son pacientes que llegan de repente con defectos muy serios, exponenciales, donde ya comprometen una gran cantidad de tejido y que hasta físicamente para el paciente representa una incomodidad funcional, ¿sí? No solo el vérselo, sino que funcionalmente hasta para la ropa le resulta incómodo. Esas son las menos, pero donde ya que se compromete una estructura, Alex, yo creo que es algo muy importante de cómo abordarlo, ¿no? Sí, fíjate que tocas un tema fundamental que es el estado nutricional. Es parte de la preparación, lo que hemos dicho anteriormente. No es que llegue el paciente y se diagnostica la hernia, ya sea clínicamente o apoyado por radiología, y vamos a quirófano. No, hay que prepararlo. Muchas veces cuidar el estado nutricional. Si no está en condiciones, ponerlo en condiciones nutricionales, prepararlo con el botox, con el aire que te comentaba antes de la cirugía. Es parte de la preparación fundamental el estado nutricional. Y el tema que tocas de las mallas, Julio, es un tema muy interesante también, porque actualmente en el mercado hay un montón de marcas, un montón de productos de muchos laboratorios, de muchos países, y también parte de la preparación es elegir el producto adecuado para cada tipo de hernia y para cada tipo de paciente. Hay varios materiales, hay varias densidades de material, hay varios tejidos con los que están hechos los materiales protésicos, y no es lo mismo la que se le va a poner a un paciente nefrópata que a un paciente obeso, que a un paciente con una hernia en el ombligo, a un paciente con una hernia en la ingle, a un paciente con una hernia que ya salió 2 o 3 veces. Hay que elegirla muy cuidadosamente porque de eso va a depender el éxito de la cirugía. Y efectivamente, en la actualidad, materiales de muy buena calidad que son inertes prácticamente, las posibilidades de que haya un rechazo existen, al menos teóricamente, pero créeme que son mínimas. Entonces no sería muy aceptable someter a alguien a una cirugía y no poner una malla. Hay tantas opciones en el mercado actualmente que sin duda va a haber una que sea la adecuada para el paciente. Pues creo que este tema da para muchas más cosas, pero vamos a platicar más a detalle con Aarón para poder complementar, y te invito a la mesa de conclusiones. ¿Vamos? Claro, vamos. ¿Seguimos? Seguimos. Torre Médica.